El vestido era un castigo. Kate lo supo en el momento en que Sarafina lo sostuvo con esa sonrisa particular, esa que nunca llegaba a sus ojos, la que se curvaba en las comisuras como una cuchilla de helado, encaje de marfil que se había vuelto gris con el tiempo, un cuello que subía demasiado, una cintura que quedaba muy baja, mangas que se tragaban las manos por completo. Había pertenecido a la abuela de alguien, quizás a la abuela de alguien. Es el único vestido disponible, había dicho Sarafina. Cruzó las manos con una serenidad ensayada. La costurera estaba bastante abrumada con los encargos de esta temporada. No parecía abrumada cuando Kate pasó por su tienda 3 días antes. Estaba rodeada de rollos de seda color zafiro y brocado ámbar. Reía con las hijas de Lady Meredith mientras elegían adornos para la gran reunión de otoño. Kate no dijo nada. Había aprendido durante 4 años bajo el techo de su madrastra. Aprendió que no decir nada era una forma de sobrevivir. Ahora estaba en la entrada del gran salón del castillo de Ashford. El vestido le raspaba la garganta. Las mangas estaban dobladas 2 veces sobre sus muñecas. El dobladillo arrastraba 1 centímetro de más por el suelo de piedra pulida. A su alrededor, las mujeres se movían en ríos de color. Tonos vino tinto, verde bosque, azul medianoche, llevaban el pelo recogido con joyas. Sus risas eran educadas y musicales. A su lado, Kate parecía una carta mal dirigida y enviada al siglo equivocado. Aún así, mantuvo la barbilla en alto. Era lo único que nadie había logrado quitarle. Su padre le había dejado al menos eso, antes de que la fiebre se lo llevara a un invierno pasado. Mantén la cabeza alta, Catherine. Incluso cuando no tengas nada más, todavía tienes tu entereza. Tenía entereza, tenía muy poco más. Su madrastra se había encargado de eso con una eficiencia impresionante. La finca del Valle de Maro, la finca de su padre, y antes la de su madre, estaba hundida en deudas. Deudas que Kate nunca había firmado y no podía explicar. Las cuentas que llevaba Sarafina estaban cerradas para ella. Los sirvientes que la conocían desde niña habían sido reemplazados uno por uno. Ahora había gente que solo informaba a Sarafina. La asignación de Kate fue reducida, luego retrasada y después olvidada por completo. Cuando sacó el tema, Sarafina le apretó la mano con pena maternal. Dijo que eran tiempos difíciles para todos. Los tiempos no eran difíciles para la hija de Sarafina, Viven, quien en ese momento estaba al otro lado del salón. Llevaba un vestido de oro pálido encargado en la capital. Kate observó a su hermanastra moverse entre la multitud. Lo hacía con la soltura de alguien que nunca había dudado de su lugar en ninguna habitación. Vivian se reía de algo que un joven lord había dicho. Sus rizos oscuros atrapaban la luz de las velas. Su cuello estaba adornado con un collar de cuentas de ámbar que una vez perteneció a la madre de Kate. Kate apartó la mirada antes de que el dolor se convirtiera en algo más duro. Estaba aquí porque negarse no había sido una opción. La gran reunión de otoño era un evento político, no solo una celebración. Se esperaba que cada casa noble del reino enviara representación. Y Sarafina había decidido que la presencia de Kate servía para algo, un propósito que Kate aún no había descifrado. Aún no tenía 23 años, seguía soltera, y oficialmente bajo la tutela de su madrastra hasta que los términos del testamento de su padre se resolvieran por completo. Esa resolución se había retrasado ya 2 años. El abogado, un anciano llamado Horacio, había dejado de responder a las cartas de Kate. Encontró un lugar cerca del muro de piedra, junto a una columna cubierta con una guirnalda de otoño, bayas secas, hojas de bronce, una ramita de romero que aún conservaba un ligero aroma. Lo inhaló. Ayudó. El salón se llenaba rápidamente. El castillo de Ashford pertenecía a Lord Aldrich. Su territorio se encontraba en la frontera entre 3 manadas. Esto lo convertía en un hombre de considerable peso político y no poco nerviosismo. En ese momento estaba cerca de las puertas principales. Recibía a los recién llegados con la expresión de alguien a quien le habían dicho que el rey Alfa podría asistir, y que no había dormido desde que recibió la noticia. Kate también había oído los rumores. Habían recorrido la casa como el humo. Se susurraban en los pasillos y se cortaban cuando ella entraba en las habitaciones.
El rey Alfa viaja al sur. El rey Alfa no ha asistido a una reunión desde su coronación. Algo ha cambiado. Algo se está decidiendo. A ella no le preocupaban los reyes. Los reyes existían a una distancia que no afectaba su vida. Lo que importaba era superar esta noche sin humillarse más. Tenía que encontrar a la persona que había venido a buscar. Y marcharse antes de que Sarafina se diera cuenta. Esa persona era la archivista de Lord Aldrich, una mujer llamada Hermana Benedicta. Había servido en la finca del Valle de Marrow. Y Kate tenía razones para creer que guardaba copias de los libros de cuentas originales de su padre. Si esos libros aún existían, si los números en ellos decían lo que Kate sospechaba, entonces todo lo que Sarafina había construido comenzaría a resquebrajarse. Llevaba 7 meses planeando esto. Consiguió que la invitaran a esta reunión. Aceptó sin quejarse cada tarea que Sarafina le encomendó. Se había tragado cada humillación, cada vestido prestado, cada intento silencioso de hacerla desaparecer, y lo había guardado todo para esta noche. No era tan pasiva como parecía, simplemente era paciente. Un cambio se movió por la sala, sutil como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Las conversaciones no se detuvieron, pero se alteraron. Las posturas se enderezaron. La risa se volvió un poco más controlada. Incluso los músicos en la galería de arriba parecieron contener la respiración. Kate miró hacia la entrada principal. No sabía qué esperar. Algo teatral, quizás. Un heraldo, una procesión, una larga entrada diseñada para impresionar. Lo que vio en cambio fue a un hombre que entró en la sala como si la sala hubiera sido construida a su alrededor, y él simplemente hubiera llegado para confirmarlo. No vestía para impresionar. Lana oscura, de buen corte, sin ornamentación excesiva. Un broche de plata en un hombro, con una marca que reconoció al momento como el sello real. Era alto, pero no se trataba solo de su estatura, sino de la forma en que ocupaba el espacio. Era como si el aire a su alrededor simplemente se organizara de otra manera. Pelo oscuro, una mandíbula que parecía estar en un estado de evaluación permanente y sin prisas. Ojos que se movían por la sala, con la lenta precisión de alguien que cataloga salidas, amenazas e intenciones, todo a la vez. Estaba flanqueado por 2 hombres, claramente guardias, aunque vestidos para pasar desapercibidos. Y ya estaba siendo abordado por Lord Aldrich, quien de alguna manera había cruzado el salón a una velocidad notable para un hombre de su edad. Kate observó durante exactamente 3 segundos. Notó que este era casi con certeza el rey Alfa, y luego apartó la vista. Tenía una tarea. No había venido a mirar a hombres poderosos. Empezó a moverse a lo largo de la pared, manteniendo un perfil bajo. Su expresión era agradablemente neutral, del tipo que no invita a la conversación. Casi había llegado al pasillo que conducía a los archivos cuando oyó su nombre. No la llamaron, la convocaron. Catherine, la voz de Sarafina, suave y lo suficientemente alta como para llegar a las personas más cercanas. «Ven aquí». Se detuvo, respiró una vez, se giró. Su madrastra estaba a 3 metros de distancia, con un vestido de color burdeos oscuro. Su pelo con mechas plateadas estaba arreglado impecablemente. Su sonrisa, aún más. A su lado estaba Vivian, y junto a Vivian, un hombre que Kate reconoció al momento como el barón Harwick. Mayor, rico, 2 veces viudo, y en ese momento miraba a Kate con una expresión que no le gustó en absoluto. «Ahí estás». Sarafina se acercó y tiró de Kate por la muñeca. Tenía la fuerza de alguien que ha practicado hacer que la fuerza parezca afecto. «Te hemos estado buscando, querida. Yo solo estaba... Ven, quiero que conozcas a alguien». Los dedos de Sarafina se apretaron brevemente. Una advertencia disfrazada de gesto. «El barón Harwick ha estado preguntando por ti». El barón Harwick tenía un hijo de la edad de Kate. También tenía fama de usar contratos matrimoniales para absorber propiedades vecinas. La finca del Valle de Marrow se encontraba directamente entre 2 parcelas de tierra que ya poseía. Kate entendió en ese momento con una claridad fría, como si pisara hielo, por qué la habían traído a esta reunión. No como invitada, no como hija, ni siquiera como hijastra, sino como una transacción. Mantuvo la barbilla en alto.
no se soltó del agarre de Sarafina, porque hacerlo aquí, en este salón, delante de toda esta gente, le costaría el acceso que necesitaba. Necesitaba llegar a la hermana Benedicta. Necesitaba esos libros de cuentas. Necesitaba lo único que podía detener lo que se estaba arreglando sobre su cabeza sin su consentimiento, usando la finca de su padre como moneda. Sonrió al barón Harwick. Dijo las cosas correctas. Dejó que la conversación la bañara como agua fría. Y no se dio cuenta, no podía saberlo, que al otro lado del gran salón, un hombre que había pasado años aprendiendo a leer una habitación en segundos se había detenido. Había girado la cabeza y la estaba observando con una expresión que nadie a su alrededor podía interpretar. No por el vestido, que era objetivamente terrible. No por su belleza, aunque la tenía de una forma que no se anunciaba. Del tipo que aparece gradualmente, construida a partir de la calidad de una mirada y la línea de una mandíbula, y la forma particular en que alguien se mantiene quieto bajo presión. Fue por la forma en que le sonrió al barón Harwick. Era una sonrisa perfecta, ensayada, compuesta, completamente, inconfundiblemente hueca, y debajo de ella, visible para cualquiera que supiera mirar. Y Ronin había pasado 15 años aprendiendo a mirar. Había una mujer en medio de algo terrible, y había decidido, sola y sin recursos, encontrar una salida. De todos modos, él no apartó la mirada. La hermana Benedicta no estaba en los archivos. Kate se había escabullido del barón Harwick en un momento en que Sarafina estaba distraída. Una condesa había llegado tarde y requería atención. El pasillo más allá de la puerta este estaba oscuro. Solo estaba iluminado por 2 candelabros de pared que parpadeaban con la corriente de aire. Kate lo siguió rápidamente. El dobladillo de su vestido susurraba contra la piedra. Su corazón latía a un ritmo que se negó a dejar que se reflejara en su rostro. La sala de archivos estaba abierta. Las estanterías eran altas y densas, con libros de contabilidad y correspondencia enrollada. Olía a cebo y a pergamino viejo, y al particular silencio polvoriento de los registros que la gente consulta raramente y en los que confía absolutamente. Pero la silla detrás de la mesa central estaba vacía, y la única vela sobre ella se había consumido hasta el final, lo que significaba que nadie se había sentado allí en horas. Kate se quedó en la puerta un momento. Reprimió la decepción con la fuerza de su voluntad. No podía buscar en las estanterías sola. No conocía el sistema de organización. Y no podía sacar nada de esta sala sin levantar sospechas si la encontraban. Necesitaba a Benedicta. Necesitaba que la mujer confirmara lo que recordaba, que le señalara el libro de contabilidad correcto, que actuara como testigo si llegaba el caso. Tendría que encontrar otra forma de llegar a ella antes de que terminara la noche. Se giró para volver al pasillo y casi choca contra una pared. Excepto que no era una pared. Era un pecho, ancho, de lana oscura. El broche de plata captaba la luz del candelabro. Y encima, un rostro que reconoció con una sacudida, que la recorrió antes de que pudiera detenerla. Retrocedió de inmediato. «Perdóneme, no estabas donde se suponía que debías estar», dijo el hombre. Su voz era uniforme, no acusadora, simplemente precisa. Lo miró de frente, porque apartar la mirada sería peor. De cerca, el rey Alfa era aún más difícil de leer de lo que parecía al otro lado del salón. Sus ojos eran de un gris oscuro y sereno, el color del cielo antes de que la lluvia decida qué quiere hacer. La observaba con una atención que no era agresiva, pero sí completa e incómodamente minuciosa. «Estaba buscando a alguien», dijo ella, «en el pasillo de los archivos. Me dijeron que podría estar allí». ¿A quién? Consideró mentir. Se le daba bien cuando era necesario. 4 años con Sarafina la habían hecho experta, pero algo en la franqueza de la pregunta hizo que una mentira pareciera un esfuerzo inútil. A la hermana Benedicta, la archivista de Lord Aldrich. Conocía a mi padre. Una pausa. No la pausa de alguien sorprendido, sino de alguien que archiva información. Tu padre murió hace 2 inviernos. Lo dijo secamente, como había aprendido a hacerlo. No porque no lo llorara, sino porque el dolor mostrado a extraños era una vulnerabilidad que no podía permitirse.
Esperaba hablar con ella esta noche sobre unos documentos que él dejó. Documentos, repitió él. Y la palabra tenía una cualidad que la hizo sentir incómoda, como si él estuviera leyendo varias capas bajo su superficie. Ella se enderezó. No me he presentado. Soy Catherine Voss, del Valle de Marrow. Y usted es el Rey Alpha, lo que significa que probablemente debería hacer una reverencia en lugar de estar aquí bloqueando su pasillo. Algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa, más bien el comienzo de una, contenida por la costumbre. Ronin, dijo él, y el pasillo es lo suficientemente ancho. Ella no hizo una reverencia. No estaba segura de por qué. Quizás porque la noche ya le había quitado suficiente dignidad, y estaba conservando lo que quedaba. ¿Me estaba siguiendo, Su Majestad? Estaba caminando, dijo él. Te movías rápidamente a lo largo de una pared. Con la expresión de alguien que ha calculado una ruta específica y le molesta cada obstáculo. Fue notable. Kate sintió que el calor le subía a la cara y lo reprimió con firmeza. No sabía que era tan fácil de leer. La mayoría de la gente no es consciente de lo que muestra. Él inclinó la cabeza ligeramente. ¿De qué tratan los documentos? Es un asunto privado. Estás en un castillo prestado, buscando en un archivo sin permiso. En un evento donde al menos una persona en ese salón te desea un daño significativo. Lo dijo en voz baja, sin dramatismo, como alguien que afirma algo que considera obvio. Los asuntos privados tienden a volverse menos privados cuando se vuelven peligrosos. Kate lo miró fijamente. La luz de la vela del archivo detrás de ella era tenue e insuficiente, y hacía que su rostro fuera difícil de leer por completo. Sospechaba que él estaba acostumbrado a usar eso a su favor. ¿Cómo sabe que alguien en ese salón me desea daño? Porque te vi sonreír al barón Harwick. La precisión de sus palabras cayó como una piedra en agua tranquila. Sintió las ondas expandirse. El barón Harwick es un noble respetado. El barón Harwick ha absorbido 4 fincas vecinas mediante contratos matrimoniales en la última década. En 2 de esos casos, la novia no sobrevivió al primer año de matrimonio. Su voz no cambió de tono ni de ritmo. La tercera se fue en circunstancias que nunca se han explicado del todo. Estoy al tanto de él. Kate no dijo nada por un momento. El pasillo estaba frío y la corriente de aire se movía entre ellos. A lo lejos, la música del gran salón flotaba y giraba. Mi madrastra organizó la presentación, dijo finalmente. Yo no la busqué. Sé que no puedes saber eso. Vi la presentación, dijo él. Vi a tu madrastra traerte y vi cómo sonreías. Y te vi mirar una vez a la puerta antes de decidir no cruzarla. Luego te vi elegir quedarte y manejar la situación. Hizo una pausa. Fue una decisión razonable dadas tus limitaciones. Aunque la situación que estás manejando es más grande de lo que parece. El frío en el pasillo pareció intensificarse un poco. ¿Qué significa eso? Significa que el barón Harwick no vino a la reunión por la reunión. La mirada de Ronin era firme y directa. Vino porque le dijeron que estarías aquí. Y se lo dijo alguien que también avisó a su consejero legal hace 3 semanas para que comenzara a preparar un contrato. Kate se oyó decir en voz muy baja. Eso no es posible. No he consentido. El consentimiento, dijo Ronin. Y por primera vez algo se movió bajo la uniformidad de su voz. Algo que no era frialdad, pero se le parecía. No es un requisito que Harwick haya respetado históricamente. Y tu tutora parece compartir esa opinión. Kate apoyó la mano en la pared. No porque estuviera a punto de desmayarse. No se desmayaba, se negaba a desmayarse, sino porque la información se estaba reordenando dentro de su pecho, y necesitaba un momento para asentarse en su nueva forma. La finca, las cuentas retrasadas, el silencio de Horacio. La inusual paciencia de Sarafina, esta última temporada. Su inusual disposición a llevar a Kate a eventos públicos, para hacerla visible y presentable de la peor manera posible. Lo suficientemente visible para ser evaluada. Lo suficientemente invisible para ser descartada como una preocupación. Había sido un paquete preparado para el envío. Simplemente no lo sabía. ¿Cómo sabe esto?, preguntó. Su voz era firme. Estaba orgullosa de eso. Porque es mi reino, dijo él.
Y los métodos de Hardwick han llegado a un punto que requería mi atención. No eres la primera mujer en esta posición. Ya había empezado a investigar antes de esta noche. Y te lo dije porque era evidente que estabas a punto de hacer algo inteligente y completamente insuficiente. No había crueldad en sus palabras. Era casi irritantemente amable. ¿Qué pensabas hacer con los documentos de Benedicta? La mandíbula de Kate se tensó. Probar que las deudas de la finca eran inventadas, que las cuentas de mi padre fueron alteradas después de su muerte, que la tutela que Sarafina ostenta se obtuvo a través de un testamento que pudo haber sido falsificado o forzado. Silencio. Luego, has estado preparando un caso durante 7 meses. La miró durante un largo momento, con esa atención gris e indescifrable. Sola. No tenía otras opciones. Ahora las tienes, dijo él. Ella se echó hacia atrás inmediatamente, internamente. Lo sintió. El instinto de negarse, de desconfiar, de calcular lo que esta oferta podría costar y qué forma tomaría la deuda finalmente. Le habían ofrecido ayuda antes. El amigo más antiguo de su padre le ofreció ayuda después del funeral, y luego se alineó silenciosamente con los intereses de Sarafina 6 meses después. El abogado había prometido investigar las cuentas. El cura del pueblo había dicho que hablaría con el obispo sobre el testamento. Todos habían ofrecido y nadie se había quedado. No sé qué quiere de mí, dijo ella. Y lo dijo como una advertencia, no como una acusación. Esta noche, nada. Metió la mano en el pliegue de su abrigo y sacó un pequeño trozo de pergamino doblado. Estaba sellado con una marca que reconoció como el cifrado real. Esta es una citación formal para que la hermana Benedicta comparezca ante mi corte itinerante mañana por la mañana. Anula la autoridad de Lord Aldrich sobre su propio personal. Traerá cualquier documento que haya conservado de la finca del Valle de Meo. Se lo tendió. Puedes llevárselo tú misma, o puedo hacer que se lo entreguen esta noche. Kate miró el pergamino. Aún no lo tomó. ¿Y a cambio? A cambio, vuelves a ese salón. No aceptas nada de lo que Hardwick o tu madrastra propongan esta noche. Y te aseguras de que alguien te vea marcharte con mi escolta al final de la velada. Una pausa. No por las apariencias, por seguridad. Hardwick no se toma bien las negativas, y tu madrastra se preocupará más por cómo se ve esto que por cómo te sientes tú. Kate tomó el pergamino. Pesaba más de lo que debería, o quizás era simplemente el peso de lo que representaba. La primera cosa sólida que había sostenido en 7 meses de búsqueda. Todavía no sé lo que quiere, dijo ella. Ronin la miró fijamente, y por un momento sin vigilancia, creyó ver algo en su expresión. Algo más silencioso y personal de lo que un rey debería mostrar a una extraña en un pasillo. Desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Vuelva a la reunión, Lady Voss, dijo él. Intente no sonreír a nadie si no lo siente de verdad. Caminó de vuelta hacia la luz y la música, con el pergamino doblado en la mano, y no miró hacia atrás. Detrás de ella, no lo vio quedarse de pie en el pasillo un momento más de lo necesario, sus ojos fijos en el lugar donde ella había estado. No durmió. La habitación que Lord Aldrich le había asignado era pequeña y fría. Estaba al final de un ala de invitados que no recibía el sol de la mañana. La cama era funcional. Las sábanas estaban limpias. La única ventana daba a un patio de cocina donde los sirvientes comenzaban a moverse mucho antes del amanecer. Kate yacía sobre la colcha, completamente vestida. Miraba las vigas del techo, repasando la noche en su mente, como se gira una piedra para ver qué vive debajo. Ronin sabía lo de Hardwick antes que ella. Ese solo hecho reorganizó algo en la arquitectura de su plan. Durante 7 meses, había actuado bajo la suposición de que era invisible. Que el lento borrado de Sarafina había sido tan completo que nadie fuera del Valle de Miao prestaba atención a la silenciosa desaparición de la hija de un noble menor. Esa suposición había sido tanto su escudo como su prisión. Invisible significaba desprotegida, pero también significaba no observada, lo que le daba espacio para moverse. Ahora alguien estaba observando. Presionó sus dedos contra el pergamino doblado en la colcha a su lado. El cifrado real estaba frío bajo su pulgar. La cera era sólida y autoritaria.
Había pasado el resto de la noche en el gran salón exactamente como Ronin le había indicado. No dijo nada de importancia al barón Harwick. Desvió las sugerencias cada vez más directas de Sarafina, con sonrisas vagas y quejas de dolor de cabeza. Y se dejó ver al final de la noche, caminando hacia el ala de invitados en compañía de dos de los guardias de Ronin. Había sentido los ojos de Sarafina en su espalda a lo largo de todo el salón. La sensación había sido casi física, como una mano presionando entre sus omóplatos. Algo había cambiado en la expresión de su madrastra durante esos últimos minutos. No pánico. Sarafina no entraba en pánico. Era una de las cosas de ella que era genuinamente aterradora. Sino un recálculo, un ajuste rápido y silencioso de los planes. Kate aún no sabía cómo sería ese ajuste. Tenía la intención de averiguarlo antes de que Sarafina tuviera tiempo de terminar de hacerlo. Se levantó antes de que las campanas del patio marcaran la primera hora de actividad matutina. Se lavó la cara en la jofaina. Se cambió al sencillo vestido de viaje que había empacado. Lana gris, práctico, nada que Sarafina hubiera elegido. Y fue a buscar a la hermana Benedicta ella misma, con la citación real en la mano. No estaba dispuesta a esperar a un mensajero que podría ser interceptado. La encontró en la pequeña capilla del pasillo norte del castillo. Ya estaba despierta, arrodillada en la luz gris del amanecer, con la quietud concentrada de alguien que había estado haciendo esto durante 40 años, y que ya no necesitaba la luz del día para encontrar su camino a través de la oración. La hermana Benedicta era una mujer compacta de unos 60 y tantos años. Tenía ojos oscuros y agudos detrás de profundas arrugas, y manchas de tinta en su mano derecha que el tiempo había hecho permanentes. Había servido al padre de Kate durante 11 años, antes de mudarse a la casa de Lord Aldrich. Le había enseñado a Kate a leer. Levantó la vista cuando Kate entró, y algo en su rostro se abrió con un alivio tan inmediato y sincero que Kate sintió un nudo en la garganta. «Niña», dijo la anciana, y se levantó con la eficiencia de alguien que esperaba esto y había estado esperando. «¿Sabías que vendría?» «Sabía que vendrías con el tiempo». Benedicta tomó ambas manos de Kate entre las suyas. Examinó su rostro con la evaluación franca de alguien que la había visto crecer y podía leer los años en ella. «Pareces más delgada y cansada». Y hizo una pausa. Decidida. «Bien, lo necesitarás». Kate puso la citación real en sus manos. «El rey Alpha ha solicitado su presencia en su corte itinerante esta mañana, con cualquier documento que haya conservado de la finca del Valle de Meo». Benedicta miró el sello. Su expresión no cambió, pero algo se asentó en ella. La mirada de alguien que ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo, y a quien le acaban de decir que puede dejarlo. Se movió más rápido de lo que esperaba. Kate se quedó quieta. «¿Lo esperabas?» «Le envié una carta». Benedicta dobló la citación con cuidado. «Hace 4 meses. No sabía si le llegaría o si, de ser así, se tomarían medidas. Los reyes reciben muchas cartas». Levantó la vista. «La envié porque no podía enviártela a ti sin que la gente de Sarafina la interceptara, y no podía ir al Valle de Marrow sin una invitación que ella nunca me daría. Tenía los libros de cuentas, los libros de contabilidad originales de tu padre, los de antes de su enfermedad. Los guardé cuando el hombre de Sarafina vino a recoger todos los registros de la finca. Le dije que eran borradores incompletos que no valía la pena conservar». Una pausa fina y deliberada. Me creyó porque no era un hombre que prestara atención a las ancianas. Kate se sentó en el banco más cercano. No porque le fallaran las piernas, sino porque el peso de la información lo requería. «Los tienes, los has tenido durante 2 años, escondidos en un panel falso detrás de los registros del inventario de grano de Lord Aldrich de hace 4 décadas. La anciana casi sonrió. A nadie le ha importado leerlo nunca. «¿Qué muestran?» Benedicta se sentó a su lado y cruzó las manos. «Tu padre murió con la finca en pleno superávit. La deuda que Sarafina registró después, los préstamos pendientes, las cosechas fallidas, los acuerdos comerciales colapsados. Nada de eso aparece en los libros originales, porque nada de eso existía. Fueron construidos, insertados en los registros oficiales, usando un falsificador.
lo suficientemente hábil para imitar la letra de tu padre, pero no lo suficiente para replicar su sistema de anotación. Hizo una pausa. Tu padre tenía una taquigrafía privada. La usaba en los márgenes de cada entrada. El falsificador de Sarafina no lo sabía, así que las entradas falsificadas no la tienen. Las entradas originales sí. Kate asimiló esto en silencio. La capilla estaba fría, y el suelo de piedra era irregular, y en algún lugar sobre ellas un pájaro se movía en los aleros, y el mundo se sentía completamente reorganizado. ¿El testamento?, preguntó. También falsificado, o más bien, alterado. El testamento original de tu padre te nombraba heredera única, con la finca en fideicomiso por su amigo más antiguo, Lord Pembury, hasta tu 25º año. Sarafina debía recibir una porción de viuda, respetable, pero limitada. Lo que se presentó con los documentos judiciales fue una versión diferente, una que le daba la tutela total sobre ti y el control administrativo total de la finca, sin plazo de liberación. Pembury. Kate recordó al hombre, de hombros anchos, pelo blanco, compañero de su padre desde la infancia. Se ofreció a ayudarme después del funeral. Luego desapareció de la correspondencia. La expresión de Benedicta se tornó cuidadosa y triste. Lord Pembury murió 8 meses después que tu padre. Accidente de casa, se dictaminó. Kate no dijo nada por un momento. La capilla se sentía muy quieta. Lo mandó matar, dijo ella. No era una pregunta. No puedo probarlo, dijo Benedicta en voz baja. Pero lo creo. Kate se puso de pie. El dolor estaba allí. La atravesó en una ola que no reprimió, porque Pembury la había mecido en su rodilla a los 6 años, y la había llamado pequeño halcón, y lo había dicho con genuina calidez. Y se lo habían arrebatado sin que ella siquiera supiera cómo llorarlo adecuadamente. Dejó que el dolor fuera real durante 10 segundos. Luego lo puso detrás de ella, donde guardaba las otras cosas, en el lugar que había construido para sobrevivir. Necesito ir a la corte de Ronin, dijo. ¿Vendrás conmigo ahora? Tengo los libros bajo mi cama, envueltos en tela encerada, dijo Benedicta, ya levantándose. Los recogeré y te seguiré directamente. Kate caminó hacia la corte itinerante que Ronin había establecido en el ala sur del castillo de Ashford, con la hermana Benedicta a su lado y 2 pesados libros de contabilidad bajo el brazo. Y no miró en ninguna habitación por la que pasó en el camino, porque no quería encontrarse con Sarafina antes de llegar a su destino. No tenía por qué preocuparse. Los 2 hombres apostados fuera de la puerta del ala sur reconocieron la citación real de inmediato. Las admitieron sin hacer preguntas y enviaron un mensaje adentro. Esperó en una pequeña antesala mientras llevaban a Benedicta a dar su testimonio, ante un hombre llamado Aldis, el principal consejero de Ronin, un hombre sobrio y metódico de unos 50 años, con los ojos de alguien que había pasado décadas separando la verdad de la actuación. Recibió los libros con manos cuidadosas, examinó los márgenes, hizo a Benedicta 12 preguntas precisas, y luego 11 más, y lo anotó todo con una letra tan pequeña y uniforme que parecía impresa. Kate se sentó en la antesala y observó cómo se consumía una vela. Intentó sentir algo más que la particular alerta hueca de alguien que ha estado en estado de emergencia durante tanto tiempo que lo normal se ha vuelto irreconocible. La puerta al otro extremo de la habitación se abrió. Ronin entró sin ser anunciado. Vestía para el día, de nuevo con lana oscura, más sencilla que la noche anterior. Llevaba una espada en la cadera izquierda con la facilidad inconsciente de alguien que empezó a llevarla de niño. Cruzó la habitación y se sentó en la silla frente a ella. No a su lado, no detrás de una mesa, directamente enfrente. A una distancia lo suficientemente cercana como para ser deliberada. Aldis está revisando los libros de contabilidad, dijo. Lo sé. Se los di yo. El testimonio de Benedicta corrobora todo lo que escribió en su carta. La miró fijamente. La falsificación del testamento es demostrable. Los registros de deuda son demostrables. Sarafina cometió fraude patrimonial y presentó documentación falsa ante la Corte de la Corona. Eso no es un delito menor. ¿Y Harwick?, preguntó Kate. Harwick recibió una comunicación de Sarafina ofreciendo la finca del Valle de Marrow como dote.
a cambio de un contrato matrimonial firmado antes de que cumplieras 25 años, lo que habría transferido la autoridad administrativa directamente a él antes de que tu reclamo de herencia pudiera activarse legalmente. Hizo una pausa. Sabía que la finca estaba gravada con deudas fraudulentas. Sabía que la tutela estaba en disputa. Aceptó el acuerdo de todos modos. Kate se miró las manos. Estaban firmes. También estaba orgullosa de eso. «¿Qué pasa ahora?», dijo. «Ahora», dijo Ronin, «decidimos lo que tú quieres». Ella levantó la vista. La estaba observando con esa misma atención minuciosa y sin prisas. No calculando exactamente, sino profundamente presente. Como alguien que ha hecho una pregunta y realmente tiene la intención de escuchar la respuesta. «Quiero que la finca sea restaurada a mi nombre», dijo ella. «Quiero que las deudas fraudulentas se disuelvan. Quiero que Sarafina responda por lo que hizo a los registros de mi padre, a Lord Pembury y a mí». Sostuvo su mirada. «Y quiero ser yo la que esté allí cuando lo haga». Ronin guardó silencio por un momento. «Eso se puede arreglar», dijo. La audiencia formal se fijó para 3 días después. El consejo de Ronin se movió con la eficiencia silenciosa de una máquina construida específicamente para este tipo de trabajo. Extraer la verdad de la documentación, construir secuencias irrefutables, anticipar los argumentos que se plantearían en defensa y cerrarlos antes de que pudieran abrirse. Aldis trabajó toda la noche después de recibir los libros. Por la mañana había producido un análisis escrito tan preciso y condenatorio que Kate lo leyó 2 veces, simplemente para asegurarse de que había entendido cada línea correctamente. Lo había hecho. Era peor de lo que había sospechado, y había sospechado bastante. Las deudas fraudulentas ascendían a casi 3 veces el valor real de la finca del Valle de Marrow. Sarafina no solo había estado drenando la herencia, había estado inflando la deuda, creando un retrato financiero tan sombrío que cualquier árbitro de la corona que lo revisara habría concluido que la finca era insalvable, y habría aprobado una venta de emergencia a Harwick, cuya oferta ya había sido preparada en silencio. La venta habría borrado por completo la herencia de Kate. La habría dejado sin nada más que la porción de viuda que Sarafina se había reasignado a sí misma. Y habría transferido la tierra a las posesiones de Harwick a las pocas semanas del 25º cumpleaños de Kate. La última fecha en la que podría haber impugnado legalmente la tutela. Su cumpleaños era en 6 semanas. El momento no era una coincidencia. Kate se sentó con ese conocimiento durante una larga mañana, en la pequeña cámara que la gente de Ronin había dispuesto para ella. Más grande y cálida que la habitación que Lord Aldrich le había asignado, con una chimenea adecuada y una ventana que daba al este y captaba el pálido sol de otoño, y se permitió comprender plenamente lo que se había planeado para ella, no solo el empobrecimiento, el borrado. Una vida reducida a la dependencia de un hombre que había enterrado a 3 esposas y no había rendido cuentas por ninguna de ellas, en una finca que nunca había sido suya, sin un nombre que ya significara algo. Sarafina había mirado a la hija de su padre y había visto un obstáculo que debía ser procesado. Kate apoyó la palma de la mano en el cristal de la ventana y sintió el frío a través de él. Y decidió con una entereza que se sentía casi como calma, que ya había terminado de ser procesada. Pidió hablar con Ronin esa tarde. Él vino a la cámara en lugar de convocarla, lo cual ella notó y archivó. No trajo asistentes. Se sentó en la silla junto a la chimenea, la que ella no había tomado, dejándosela a él sin pensarlo, y escuchó mientras ella exponía lo que quería de la audiencia. No solo la restauración legal de la finca, no solo la disolución de la tutela fraudulenta. Quería que el testamento alterado se registrara en los archivos de la corona como prueba de fraude deliberado. Quería que la conexión con la muerte de Lord Pembury se investigara formalmente. Quería que Vivian, a quien Kate había considerado cuidadosamente durante 3 días, fuera excluida del castigo. Porque Vivian era egoísta y malcriada, y había llevado las cuentas de ámbar de su madre sin pensarlo 2 veces. Pero Kate no creía que supiera lo que Sarafina estaba haciendo. Y condenar a una persona tonta por los crímenes de su madre parecía el tipo de justicia equivocado. Ronin escuchó todo sin interrumpir.
Cuando terminó, dijo, la investigación de Pembury llevará más de 3 días. Lo sé. No pido una resolución antes de la audiencia. Pido que se abra. Se abrirá. La miró. La exclusión de Vivian es razonable. Quedará documentado. ¿Y Sarafina? Eso depende de lo que haga entre ahora y la audiencia. Kate frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sabe que algo ha cambiado. Ronin dijo que te vio marcharte con mi escolta. Vio que Benedicta fue convocada. No es una mujer que espera a ver qué pasa. Es una mujer que hace que las cosas sucedan antes de que se las hagan a ella. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los antebrazos sobre las rodillas. Intentará desacreditar los libros. Afirmará que el testimonio de Benedicta es la invención, no los registros de la finca. Probablemente presentará su propia documentación y su propio testigo. Ha tenido 2 años para construir esta versión de los hechos, y no la abandonará sin luchar. Kate lo sabía. Sabía que Sarafina no aceptaría simplemente la exposición. Pero escucharlo dicho claramente hizo que los próximos 3 días se sintieran de repente muy concretos y muy presionados. ¿A quién usaría como testigo? A Horatio, dijo Ronin. El abogado de tu padre. Dejó de responder a mis cartas porque dejó de trabajar para tus intereses aproximadamente 3 meses después de la muerte de tu padre. Una pausa. Ha estado a sueldo de Sarafina desde entonces. Lo confirmamos ayer. Kate asimiló eso. Horatio se había sentado a la mesa de su padre. Le había dado una palmadita en la mano en el funeral y le había dicho que su padre había provisto bien para ella, y que todo se arreglaría a su debido tiempo. La había mirado a los ojos con la autoridad de un anciano y ella le había creído. Porque el dolor te hace querer creer cualquier cosa que suene a consuelo. ¿Hay alguna forma de contrarrestarlo?, preguntó. Su testimonio se sopesará con el de Benedicta, con la evidencia física de los libros y con la opinión del propio examinador de documentos de la corona, a quien ya he enviado a buscar. La voz de Ronin era uniforme. Horatio es un testigo comprometido, que habla en apoyo de un fraude que ayudó a ejecutar. Benedicta es una archivista desinteresada sin ningún interés financiero en el resultado. Los libros son objetos físicos con características verificables. El peso de la evidencia no está del lado de Sarafina, pero la audiencia aún podría salir mal. Podría, dijo él, sin suavizarlo. Por eso necesitas estar preparada para hablar. Kate lo miró. En la audiencia, eres la parte perjudicada. Tienes derecho legal a dirigirte al tribunal. Aldis puede presentar la documentación, pero una mujer de pie ante un tribunal de la corona, describiendo lo que se le hizo de manera clara y sin derrumbarse, no es lo mismo que un consejero presentando papeles. La miró directamente a los ojos. Lo sabes. Ella lo sabía. Siempre había entendido que la ley no era solo lógica. Era teatro. Y el teatro requería una presencia que pudiera hacer que la gente sintiera la verdad en lugar de simplemente entenderla. Había estado practicando, a su manera, durante años. Cada cena silenciosa con Sarafina, cada conversación controlada con nobles visitantes. Cada mañana que se había levantado y se había puesto la cara que decía, «Estoy bien, lo estoy superando, no tengo miedo». Todo había sido un ensayo para algo. «Hablaré», dijo ella. Algo en su expresión cambió. No alivio exactamente, sino una especie de reconocimiento. Como si hubiera esperado que ella dudara más y estuviera recalibrando. «Bien, quiero preguntarte algo», dijo Kate antes de poder pensar demasiado si debía preguntar. «¿Por qué te llegó la carta de Benedicta?» Los reyes reciben cartas de ancianas asustadas sobre disputas de fincas en casas nobles menores. Y esas cartas terminan en los escritorios de administradores subalternos y no van a ninguna parte. Mantuvo su mirada fija en la de él. «¿Por qué esta sí te llegó?» Ronin guardó silencio por un momento. No el silencio de la evasión, sino el de alguien que decide qué parte de la verdad dar. «Porque ya estaba vigilando a Harwick», dijo él. 3 mujeres, Kate. 3 muertes en matrimonio que su título y su dinero hicieron fácil de pasar por alto. Estaba construyendo un caso y necesitaba un testigo vivo. Alguien que hubiera estado en su camino y hubiera sobrevivido lo suficiente para hablar. Hizo una pausa. «Cuando llegó la carta de Benedicta describiéndote a ti
y describiendo el acuerdo que Sarafina estaba construyendo, entendí que te estaban posicionando como la siguiente. El fuego en la chimenea fue lo más ruidoso en la habitación por un momento. «Viniste a la reunión por mí», dijo ella. «Vine a la reunión porque me dio la oportunidad de intervenir antes de que se firmara el contrato», lo dijo claramente, «y porque quería ver por mí mismo». ¿Ver qué? La pausa esta vez fue diferente, más corta, y con una cualidad que no pudo categorizar de inmediato. Cuidadosa de una manera que no tenía que ver con la estrategia. «Si eras lo que su carta describía», dijo él, «alguien que había sido sistemáticamente disminuida y que, de alguna manera, todavía pensaba con claridad». Kate sintió que algo se movía bajo sus costillas. No era cómodo, exactamente. Era la sensación de un muro que había sido construido por buenas razones, volviéndose brevemente, incómodamente visible como un muro. Apartó la mirada de él. «He estado sobreviviendo», dijo. «No lo llamaría pensar con claridad. Construiste un caso de 7 meses sola. Contra una mujer con autoridad legal, recursos financieros y una ventaja de 2 años. Su voz era tranquila y completamente desprovista de halagos. Yo sí lo llamaría así». Ella no respondió a eso. Miró el fuego en su lugar, y después de un momento, él respetó el silencio y la dejó. Estaba casi en la puerta cuando ella dijo sin girarse. «Ronan». Él se detuvo. «Gracias», dijo ella, «por venir». Una pausa, luego simplemente. «Lo sé». Oyó cerrarse la puerta, y se quedó junto al fuego mucho tiempo después, sintiendo el calor en su rostro, y tratando muy duro de no examinar lo que el sonido de su voz había comenzado a hacerle a la cuidadosa arquitectura de sus defensas. La mañana de la audiencia llegó gris y fría, con escarcha en las ventanas del este y un cielo del color del hierro. Kate se vistió sin ayuda de una doncella con el vestido más oscuro que tenía. Lana de color carbón oscuro, líneas limpias, sin adornos. Se trenzó el pelo ella misma, de forma sencilla. Porque no quería nada decorativo en su apariencia hoy. Quería parecer lo que era. Una mujer que había venido a reclamar algo que le habían quitado, y que pretendía ser tomada en serio. Entró en la sala de audiencias y encontró a Sarafina, ya sentada al otro lado de la habitación. Su madrastra parecía compuesta, bellamente vestida, ligeramente apesadumbrada. Una mujer acusada injustamente, ya interpretando el papel. Sus ojos encontraron los de Kate en el momento en que Kate entró, y por un largo segundo, nada se movió entre ellas más que el aire y todo lo que contenía. Entonces Sarafina sonrió. Y era la misma sonrisa que Kate había estado observando durante 4 años, la que se curvaba en las comisuras como una cuchilla de lado. Kate no apartó la mirada, cruzó la habitación, tomó asiento, cruzó las manos sobre la mesa y esperó a que comenzara. La sala de audiencias no era un tribunal en el sentido grandioso. Sin techo abovedado, sin galería pública llena de espectadores hambrientos de drama. Era una sala de consejo en el ala sur del castillo de Ashford, larga y de paredes de piedra, con una pesada mesa de roble en el centro, y altas ventanas que dejaban entrar la luz gris de la mañana sin calidez. Aldous se sentó a la cabeza de la mesa, representando los intereses de la corona. 2 árbitros secundarios lo flanqueaban, ambos hombres que Kate no conocía, ambos con las expresiones mesuradas de personas entrenadas para no revelar nada antes de un veredicto. Sarafina había traído a Horatio. El viejo abogado se sentó a su lado, con aspecto disminuido y húmedo, como papel dejado bajo la lluvia. No miró a Kate a los ojos. Ella lo notó y no dijo nada. Benedicta se sentó al lado de Kate en la mesa, con la espalda recta, las manos manchadas de tinta, cruzadas, lista. Los libros de contabilidad originales estaban abiertos ante Aldous, marcados con tiras de tela. La examinadora de documentos de la corona, una mujer delgada llamada Prilla, que había viajado toda la noche y aún parecía más alerta que nadie en la sala, ya había completado su análisis y lo había presentado por escrito. Ronan no estaba en la mesa. Estaba de pie cerca de la pared este, apartado del proceso, presente como testigo de los asuntos de la corona en lugar de como participante. Esto era preciso y deliberado.
Kate entendió que su presencia era autoridad suficiente para asegurar que la audiencia se llevara a cabo correctamente. Pero su distancia significaba que el resultado no se atribuiría a la presión real. Tenía que sostenerse por su propia evidencia, o no se sostendría en absoluto. Ella no lo miró. Necesitaba mirar la mesa, a Aldis y a Sarafina, en ese orden, y necesitaba mantenerse muy quieta. Aldis abrió el proceso con el lenguaje formal del arbitraje de la corona, el asunto ante ellos, las partes involucradas, la naturaleza de la disputa. Habló sin dramatismo y sin pausa, leyendo sus notas con la calma metódica de alguien que había hecho esto muchas veces, y que entendía que la precisión era más poderosa que la emoción. Serafina escuchó con las manos cruzadas y los ojos suaves y apesadumbrados. Luego Aldis presentó los libros. Recorrió la evidencia tal como Benedicta la había descrito. Las entradas originales con el sistema de notación privado de su padre en los márgenes. Las entradas falsificadas sin él. La imposibilidad estadística de las cifras de la deuda, dados los ingresos documentados de la finca durante la década anterior. El examen de Prija confirmó que al menos 11 entradas en los registros oficiales de la finca se habían hecho con tinta diferente, presión diferente y una mano diferente a las entradas que las rodeaban. Las alteraciones no eran burdas, eran hábiles, pero estaban allí. Horacio habló cuando fue llamado, con una voz débil que había perdido cualquier convicción que pudiera haber tenido. Describió las finanzas de la finca tal como las había documentado después de la muerte de Lord Voss. Habló de las deudas como legítimas. Hizo referencia a acuerdos y transacciones que no aparecían en ninguno de los libros originales. No miró a Kate ni una sola vez durante todo su testimonio. Cuando terminó, Aldis le preguntó, con el mismo tono nivelado que usaba para todo, si podía presentar alguna documentación principal para las transacciones que había descrito. Correspondencia, acuerdos firmados, contratos atestiguados. Horacio dijo que los registros se habían perdido en una inundación. Un silencio se movió alrededor de la mesa como el clima. Aldis tomó nota de la respuesta y continuó. Luego se dirigió a Kate y le preguntó si deseaba dirigirse al tribunal. Ella se puso de pie. Había preparado lo que pretendía decir. Lo había repasado la noche anterior, despierta en la cámara orientada al este, con la escarcha espesándose en la ventana, ordenando las palabras en el orden más útil. Había sido precisa al respecto. Clínica. Porque sabía que si dejaba que el dolor la guiara, sonaría a súplica. Y no había sobrevivido 4 años a Sarafina suplicando. Habló durante 11 minutos. Describió a su padre, no para generar simpatía, sino para establecer quién había sido. Un hombre metódico, un administrador cuidadoso. Una persona cuyo sistema de notación privado era conocido en su casa y documentado en 3 cartas separadas que había escrito a Lord Pembury a lo largo de los años. Cartas que Aldis ya había presentado como prueba. Describió las semanas posteriores a su muerte, la consolidación inmediata del personal de la casa, por parte de Sarafina, el reemplazo de sirvientes que habían trabajado en la finca durante décadas, el cierre de las cuentas a la inspección de Kate. Describió las primeras garantías de Horacio y su eventual silencio. Describió el momento en la reunión en que entendió que el acuerdo matrimonial con Harwick se había preparado sin su conocimiento ni consentimiento. No levantó la voz ni una vez. No lloró. Había llorado en privado, a fondo, en la oscuridad de la noche anterior, dejándose llorar a su padre y a Pembury y los años y las cuentas de ámbar y todo, para que nada de eso saliera a la superficie ahora, cuando necesitaba ser clara como el cristal. Había funcionado. Se paró ante el tribunal y expuso los hechos de lo que le habían hecho, con la firmeza de alguien que lee un registro, y observó cómo las expresiones de los 2 árbitros secundarios cambiaban grado a grado, cuidadosamente, de la neutralidad a algo que no era simpatía, pero era su vecino funcional cercano, la convicción. Cuando terminó, se sentó. Sus manos seguían cruzadas, su espalda seguía recta. Sarafina solicitó la oportunidad de responder. Aldis se la concedió. Lo que siguió fue la actuación más pulida que Kate le había visto dar a su madrastra, y había visto muchas.
Sarafina habló de dolor, el suyo, por la pérdida de su esposo. Habló de las dificultades de gestionar una finca en apuros mientras cuidaba de una hijastra que había sido, dijo con suave pesar, propensa a malinterpretar las complejidades de la administración financiera. Describió a Benedicta como una mujer de edad avanzada cuya memoria para los detalles ya no era lo que había sido. Describió los libros originales como borradores incompletos que habían sido reemplazados por los registros oficiales. Era plausible de la misma manera que una muy buena falsificación es plausible. Convincente hasta que la colocas directamente al lado de la cosa real. Aldis la colocó directamente al lado de la cosa real. Le pidió a Sarafina, con el mismo tono nivelado, que explicara el sistema de notación en los márgenes de los libros originales. Ella dijo que no estaba familiarizada con los detalles de los hábitos de registro de su difunto esposo. Le hizo la misma pregunta a Horatio. Horatio dijo que creía que era una taquigrafía personal sin importancia oficial. Aldis le pidió a Benedicta que lo explicara. Benedicta lo explicó durante 4 minutos, con la precisión de una mujer que lo había visto usar durante 11 años, y que lo había entendido lo suficientemente bien como para preservar la evidencia de su ausencia. El tribunal se retiró durante 1 hora para deliberar. Kate se sentó en la antesala con Benedicta y no habló mucho, porque no había nada útil que decir y se estaba conservando. Benedicta le tomó la mano durante parte del tiempo, lo cual fue más consuelo del que Kate estaba preparada para recibir y que aceptó de todos modos. Cuando Aldis regresó, leyó el veredicto sin preámbulos. Se confirmó la alteración fraudulenta de las cuentas de la finca del Valle de Marrow. La tutela que Sarafina ostentaba fue declarada inválida, obtenida mediante documentación falsificada. La finca debía ser restaurada a Catherine Voss como única heredera legal, con efecto inmediato. Todas las deudas falsas fueron disueltas. El asunto de la muerte de Lord Pembury fue remitido formalmente para investigación bajo la autoridad de la corona. El contrato propuesto por el barón Harwick fue declarado nulo, y se abriría una investigación separada sobre su conducta en acuerdos matrimoniales anteriores en el plazo de 15 días. Sarafina permaneció muy quieta durante todo el proceso. Horatio lloró en silencio en su manga. Era posible, pensó Kate con distancia, que estuviera genuinamente arrepentido. No cambiaba lo que había hecho, pero lo archivó como información en lugar de algo para usar en su contra, porque era viejo y estaba asustado y había tomado decisiones que no podía deshacer. Y la justicia que ella quería no se trataba de acumular destrucción, se trataba de restauración. Lo que le pasó a Sarafina no fue silencioso. Fue puesta bajo custodia de la corona en menos de 1 hora. Viven, como Kate había solicitado, no lo fue. Viven estaba en el pasillo fuera de la sala de audiencias cuando todo terminó. Su vestido dorado de la noche de la reunión ahora parecía simplemente caro, en lugar de triunfante. Su rostro tenía una expresión que Kate nunca le había visto antes. Sincera, genuinamente asustada, despojada de la actuación social que había llevado desde la infancia como una segunda piel. Por un momento pareció alguien muy joven, que acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies no era sólido. Kate se detuvo frente a ella. «No se te considera responsable», dijo. «No es caridad. Es lo que creo que es correcto». Hizo una pausa. «Pero te sugeriría que pases algún tiempo aprendiendo a distinguir entre lo que tu madre te dijo y lo que es verdad. Necesitarás esa habilidad». Vivian abrió la boca, la cerró, y luego en voz baja. «No lo sabía». «Te creo», dijo Kate. Y lo creía, lo cual era quizás lo más extraño que el día había producido. Que pudiera mirar a la mujer que había llevado las cuentas de ámbar de su madre y sentir algo más cercano a la piedad que a la rabia. «Las cuentas pertenecen a mi madre. Me gustaría recuperarlas». Viven se las quitó sin decir una palabra y las puso en la mano de Kate. Kate se alejó. Encontró a Ronin en el pasillo sur, solo, de pie junto a la ventana que daba a los terrenos del castillo. La escarcha en el cristal no se había despejado del todo, y el mundo más allá era de bordes suaves y pálido. Se giró cuando ella se acercó, y ella se detuvo a unos metros de él, porque aún no estaba segura de qué hacer con la distancia entre ellos. «Está hecho», dijo ella. «Sí,
La finca es mía. Sí. La miró fijamente. ¿Cómo estás? La pregunta la tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada. Había empezado a entender que él hacía las preguntas que otras personas recordaban evitar, sino porque su respuesta honesta era complicada, y no estaba acostumbrada a dar respuestas honestas y complicadas a nadie. Vacía, dijo después de un momento. Pensé que habría más después. Pensé que se sentiría como algo grande. No siempre es así, dijo él. A veces, la justicia solo se siente como la eliminación de algo que nunca debería haber estado allí. El espacio que deja tarda en llenarse. Ella lo miró. La luz gris de la mañana caía sobre su rostro. Y por una vez parecía menos un rey alfa y más un hombre que había visto suficiente del mundo como para tener opiniones sobre él que le costaron algo. ¿Volverás al norte?, preguntó. ¿Después de esto? Con el tiempo. No apartó la mirada de ella. No hay prisa. Algo en su quietud hizo que le doliera el pecho, con una especie de reconocimiento que había estado evitando cuidadosamente durante 4 días. Se había dicho a sí misma que era gratitud. La gratitud era razonable y contenible, y no requería que desmantelara los muros que había construido por excelentes razones. La gratitud podía manejarla. Pero esto no era solo gratitud, y era demasiado honesta consigo misma para fingir lo contrario. No sé cómo hacer esto, dijo en voz baja. Sea lo que sea esto. Yo tampoco, dijo él, con precisión. Lo miró durante un largo momento. Afuera, la escarcha se estaba derritiendo de la ventana, y la pálida mañana se estaba convirtiendo lentamente en algo más claro. Me gustaría ir a casa, dijo, al Valle de Maro. No he estado en casa, realmente en casa, en 2 años. Hizo una pausa. Me gustaría ir pronto. Organizaré una escolta. No pedí una escolta. No, dijo él, pero me gustaría ir. La honestidad de sus palabras, simple y sin adornos, sin estrategia ni actuación, atravesó sus defensas como la luz atraviesa una grieta, sin romper nada, solo iluminando lo que había estado allí todo el tiempo. Está bien, dijo ella. Cabalgaron 2 días después, mientras el otoño se asentaba en su verdadero frío, y las hojas caían en serio sobre el camino que serpenteaba hacia el sur, hacia el Valle de Maro. Kate cabalgaba junto a Ronin, no detrás de él, y cuando el camino se estrechaba a través del bosque, no se quedó atrás para dejarlo pasar primero. Él no esperaba que lo hiciera. Los árboles se cerraban sobre sus cabezas en bronce y ámbar, y el aliento de los caballos formaba pequeñas nubes en el aire. Y Benedicta viajaba en el carruaje detrás de ellos, con los libros de contabilidad en su envoltura de tela encerada, a salvo en el asiento a su lado. La finca apareció en la cima de la colina sur a última hora de la tarde, más pequeña de lo que recordaba, amurallada, los jardines abandonados, la casa del guarda necesitada de reparaciones. Parecía cansada, parecía un lugar que había estado esperando. Kate detuvo las riendas en la cima de la colina y la miró durante un largo momento. Necesita trabajo, dijo. La mayoría de las cosas que vale la pena conservar lo necesitan, dijo Ronin a su lado. Ella lo miró. Él estaba observando la finca con la expresión de alguien que la considera genuinamente, en lugar de fingir consideración. Y ella entendió con la claridad particular que la había sostenido durante 4 años de supervivencia, que así era como se veía. Así era como se veía realmente un hombre que decía lo que pensaba. No grandioso, no teatral, solo presente y honesto. Y allí bajó la colina hacia su casa. Él cabalgó a su lado. En los meses que siguieron, la finca del Valle de Maro fue restaurada. Primero los jardines, porque Kate siempre había amado los jardines. Y luego la casa del guarda, y después el interior, habitación por habitación. A un ritmo que se sentía recuperado en lugar de apresurado. Benedicta vino a quedarse. Tomó la pequeña casa en el borde de la finca que una vez perteneció al jardinero jefe, y la llenó de libros de contabilidad, tinta y un gato pelirrojo al que llamó Horatio. Con un humor seco que hizo reír a Kate la primera vez que lo oyó. La investigación sobre la muerte de Lord Pembury concluyó a mediados de invierno. La evidencia, una vez buscada adecuadamente, no fue difícil de encontrar. Sarafina había sido meticulosa en sus falsificaciones, pero descuidada en otras cosas.
Y las personas que había utilizado para llevar a cabo sus instrucciones no habían sido lo suficientemente leales como para guardar silencio cuando la corona vino a preguntar. Fue juzgada en la capital ante un tribunal de la corona completo a principios de la primavera, con Horatio a su lado como testigo colaborador que había negociado una reducción de cargos por su testimonio. El veredicto no fue la palabra que Kate habría elegido, pero fue exhaustivo, público y permanente. Ronin había regresado al norte después de 3 semanas en el Valle de Marrow. Porque un reino requería a su rey, y él no era un hombre que abandonara sus responsabilidades. No había hecho promesas cuando se fue, simplemente la había mirado en la puerta, temprano en la mañana, con esa atención gris y sin prisas, y había dicho, escribiré. Él escribió, ella respondió. Las cartas no eran cartas de amor en ningún sentido convencional. Eran demasiado directas para eso, demasiado específicas, llenas de observaciones prácticas y evaluaciones agudas, y ocasionales comentarios secos que hacían sonreír a la otra persona de una manera privada y genuina. Durante el invierno, a través del juicio hasta la primavera, las cartas continuaron. Regresó a finales de la primavera, cuando los jardines del Valle de Marrow comenzaban a parecerse a sí mismos de nuevo, y los manzanos a lo largo del muro sur estaban en flor temprana. No hizo una declaración. No era, Kate había aprendido, un hombre que anunciara las cosas antes de que ya fueran verdad. Simplemente llegó y se quedó. Y una tarde en el jardín, cuando la luz era baja y dorada, y el aire olía a flor de manzano y tierra removida, le hizo una pregunta que ella había estado viendo acercarse durante meses como un amanecer. Inevitable, y aún así, de alguna manera, inesperada en su llegada. Ella dijo que sí sin dudar, porque había hecho las paces con el hecho de que algunas cosas se ganan en lugar de simplemente elegirse. Y esta era una de ellas. Se casaron a mediados del verano en la capilla que había sido la capilla de su padre, con Benedicta en primera fila y el personal del Valle de Marrow llenando los bancos. Y los manzanos fuera de la ventana cargados de fruta temprana. Las cuentas de ámbar estaban en el pelo de Kate. Ronin no llevaba corona. Había dicho, cuando ella le preguntó, que no se casaba con ella como un rey. Se casaba con ella como un hombre que la había visto sonreír al barón Harwick con un vestido terrible. Y había entendido en ese momento que ella era la persona más discretamente extraordinaria de la sala. Ella le había dicho que el vestido había sido un castigo. Él había dicho que, desde su lado del salón, había sido completamente irrelevante. Ella le había creído. Esa era la cuestión. Después de todo, esa era la cosa que todavía la conmovía más. No el poder que ostentaba, ni la protección que le había brindado, ni la justicia que había ayudado a alcanzar. El hecho de que le creyera, que por primera vez en años confiaba en el suelo bajo sus pies. Se mantuvo firme y firme y firme.